puertas del infinito. Después de que mi hermano y su esposa compraron una casa nueva, tuvieron que salir de la ciudad y me pidieron que cuidara de su casa y de su gato. Tanto su casa como mi oficina están a un buen trayecto en coche desde mi apartamento, pero están a solo unos minutos de distancia entre sí. Mi hermano me dijo que si quería, podía quedarme en la habitación de invitados en lugar de conducir entre los 3 lugares. Así que obtuve las llaves e instrucciones y planeé quedarme allí durante 3 noches, lunes, martes y miércoles. El lunes por la noche fue tranquilo hasta la medianoche. Estaba tumbado en el sofá de la sala viendo televisión con el gato acostado en mi pecho. Empecé a quedarme dormido y, lo siguiente que supe, estaba de pie en la oscuridad absoluta. Me asusté completamente, no tenía idea de dónde estaba. Palpé en la oscuridad y no sentí nada. Finalmente, me di cuenta de que en realidad había una tenue luz azul que venía de arriba. Me dirigí hacia ella y entonces entendí dónde estaba. Estaba en el sótano. La luz provenía de la puerta del sótano en la parte superior de las escaleras que conducen a la cocina. Aparentemente, un poco de luz de luna había llegado desde una ventana en otro lugar de la cocina. Subí corriendo las escaleras, encendí la luz de la cocina, cerré la puerta del sótano y me calmé. Pero luego me di cuenta de que había tenido un episodio de sonambulismo. Días después, me quedé allí de nuevo. Esta vez, traté de prevenir el sonambulismo poniendo un tope de puerta de goma bajo la puerta del sótano. Sin embargo, nuevamente me desperté en el sótano, solo que esta vez estaba más lejos de las escaleras y cerca de una puerta que parecía ser el closet de alguien, sin manija. Sentí un extraño escalofrío, como si algo estuviera mal. Decidí no volver al sótano después de eso. Al regresar de su viaje, hablé con mi hermano y le pregunté sobre la puerta sin manija en el sótano. Me dijo que la casa había sido propiedad de alguien que tenía una hija adolescente que usaba el sótano como su dormitorio, pero se quitó la vida tomando pastillas. Después de eso, la familia intentó remodelar el sótano, pero no pudieron hacerlo y tuvieron que mudarse. La única parte sin terminar del sótano era esa área cerca de la puerta sin manija, que solía ser el closet de la chica. Mi hermano nunca me había dicho esto antes porque no pensó que tendría ninguna razón para bajar al sótano. Sin embargo, sus palabras y mi propia experiencia me convencieron de que había algo siniestro en ese lugar, y decidí no volver a esa parte de su casa jamás. Trabajo en el área de emergencias de un hospital. Anoche, recibimos a un paciente muy extraño. Un hombre llegó con síntomas de alucinaciones y paranoia extrema, como ningún otro caso que yo jamás haya visto, y eso que he visto muchos. Decía ver criaturas extrañas que intentaban atraparlo. No tenía antecedentes de problemas de salud mental y no había consumido drogas. Lo examinamos y no encontramos nada físicamente mal con él. Pero su comportamiento era inquietante. Lo dejamos en observación durante la noche. Durante su estadía en la sala, comenzó a gritar y temblar de miedo. Afirmaba que las criaturas lo estaban persiguiendo incluso en el hospital. Decidimos administrarle medicación para calmarlo, pero no parecía tener efecto en él. Estaba cada vez más agitado y asustado. Finalmente, llamamos a un especialista en salud mental para que lo evaluara. El especialista pasó un tiempo hablando con él y luego nos informó que había tenido una experiencia cercana a la muerte hace unos meses. Su corazón se detuvo durante varios minutos antes de que pudieran revivirlo. Según el especialista, este tipo de experiencias pueden desencadenar reacciones mentales graves y trastornos de ansiedad, y es posible que haya experimentado una forma de psicosis relacionada con su experiencia cercana a la muerte. Sé que como profesional de las ciencias de la medicina, debería de confiar en el diagnóstico de un colega especialista, y debería de estar aliviada de haber encontrado una posible explicación para su comportamiento. Pero tras la noche tan inquietante que pasamos con aquel paciente, y si soy sincera conmigo misma, lo que le pasaba a ese señor era mucho más oscuro que cualquier enfermedad mental.
Trabajo en un bar de karaoke muy popular y normalmente llego a casa entre las 2 y las 3 de la madrugada, pero esta noche salí alrededor de las 11 porque el bar se quedó sin electricidad. Vivo solo en una casa de 3 apartamentos detrás de una casa en medio de una ciudad, pero la propiedad en la que estoy es bastante grande, así que hay un gran patio trasero detrás de mi apartamento. Cuando volvía a casa esta noche, noté que mis gatos no estaban esperándome en la ventana. Esto era extraño porque pueden oír mi furgoneta llegar al camino de entrada y siempre están esperando en la ventana cada noche, sin excepción. Pensé que era extraño, luego noté que la luz de mi cocina estaba encendida, pero nunca dejo la luz de la cocina encendida. En este punto, estaba un poco asustado, y fue entonces cuando creí ver movimiento en mi cocina. Llamé al 911 y el operador me dijo que bloqueara las puertas de mi furgoneta y me quedara en el vehículo y mantuviera la línea abierta. Los oficiales llegaron muy rápido, probablemente en menos de 5 minutos. Estacionaron en la calle y se acercaron a mi furgoneta. Me pidieron que permaneciera en silencio y les entregara mis llaves de la casa. Un oficial fue a la parte trasera de mi apartamento y el otro usó mi llave para desbloquear la puerta. Cuando abrió la puerta, todo estaba en silencio. Luego gritó muy fuerte diciéndole a alguien que saliera con las manos en alto. Luego oí al oficial de policía en el patio trasero gritar y el otro oficial salió corriendo para unirse a él. En ese momento, mis vecinos habían salido y yo estaba asustado. Pareció una espera larga, pero finalmente trajeron a una mujer esposada hacia mí y resultó ser una cliente a la que había echado del bar el fin de semana pasado. No sé cómo descubrió dónde vivía. Ella estaba escondida en el armario de mi dormitorio con un cuchillo muy grande y un rollo de cuerda para atarme. Mientras los policías encaminaban a aquella mujer desde la puerta de mi casa hasta la patrulla, ella murmuraba cosas inentendibles y hacía sonidos que parecían como los de un perro enojado, pero con la cabeza mirando hacia abajo. Cuando de repente, al estar a tan solo unos metros de mí, ella levantó la cabeza y me miró fijamente a los ojos pero sin decir nada, y fue en ese momento que sentí un terror que jamás había sentido. Por un momento mientras me miraba, sentí una mezcla de pavor y tristeza que me paralizaron y que hasta el día de hoy me atormentan cada vez que me acuerdo. Jamás volví a saber de aquella chica, pero no quiero pensar en lo que hubiera pasado si me hubiera ido esa noche a la cama con ella esperándome escondida en mi armario. A mis 25 años, me mudé a una hermosa y antigua casa con una rica historia. Tenía un encanto fascinante con sus crujientes pisos de madera y ornamentada arquitectura victoriana. Pero poco sabía yo que esta grandeza pronto se transformaría en una pesadilla viviente. Un espanto que pondría a prueba los límites de mi cordura. Todo comenzó de manera inocente, con señales sutiles de que algo no andaba bien. A veces veía movimientos fugaces de reojo, una figura escurriéndose y desapareciendo tan rápido como había aparecido. Al principio, lo descarté como meras ilusiones ópticas o fruto de mi imaginación hiperactiva. Qué equivocado estaba. Una tarde, mientras me acomodaba en la cama, escuché un susurro tenue. Era suave, casi como una lúgubre canción de cuna flotando en el aire. Yo me esforzaba por entender las palabras, pero se me escapaban entre los dedos. Noche tras noche, los susurros crecían, cada vez más cercanos e insistentes, como si intentaran comunicarse conmigo. Pronto, esa voz de susurro invadió mis sueños, y me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado e incapaz de sacudir la sensación de una presencia acechando más allá de mi alcance. Las líneas entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban y me convertí en un prisionero en mi propio hogar, acosado por un perseguidor invisible. La voz se convirtió en mi constante compañía, y era un inquietante recordatorio de que nunca estaba verdaderamente solo. Me susurraba en tonos apagados, tejiendo cuentos de oscuridad y desesperación, llevando consigo sabiduría de otro mundo, como si conociera secretos más allá del reino de los vivos.
Constantemente sentía su frío aliento en mi nuca y su presencia fortaleciéndose día tras día. Desesperado por respuestas, busqué la ayuda de investigadores paranormales, quienes examinaron cada rincón de mi casa en busca de cualquier rastro de lo paranormal. Sin embargo, sus esfuerzos no arrojaron pruebas tangibles, dejándome atrapado en un estado de miedo y incertidumbre perpetuas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el tormento del acosador alcanzó nuevos niveles. Objetos se movían misteriosamente de su lugar designado, solo para reaparecer en disposiciones inquietantes. Las sombras bailaban por las paredes, tomando formas grotescas que parecían burlarse de mí. Sentía ojos observando cada uno de mis movimientos, una mirada implacable que penetraba mi alma. En un intento desesperado por recuperar el control, recurrí a rituales y amuletos, esperando ahuyentar al terror invisible que plagaba mi existencia. Pero estos esfuerzos solo parecieron enfurecer al acosador, quien respondió con una ferocidad que yo no podía comprender. Puertas se cerraban de golpe con una fuerza ensordecedora, y los susurros se convirtieron en gritos que helaban la sangre y resonaban por los pasillos vacíos de mi casa. Con cada día que pasaba, mi cordura se desmoronaba bajo el peso del acoso implacable. Me convertí en una sombra de lo que solía ser, privado de sueño y perseguido por una fuerza implacable que parecía alimentarse de mi miedo. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se volvía cada vez más borrosa y me encontraba cuestionando mi propia cordura. Entonces, en una fatídica noche, mientras yacía en la cama rindiéndome al agotamiento de mi existencia sin sueño, los susurros cesaron. La casa quedó sumida en un silencio inquietante, roto solo por mis propias y entrecortadas respiraciones. En ese momento, después de tanto tiempo de acoso, me atreví a creer que todo había terminado y que el acosador finalmente se había ido. Quizás se aburrió de mí, o quizás decidió finalmente darme paz por mi perseverancia de quedarme en esa casa tras tanto tiempo de asedio. Eso nunca lo sabré. Siempre he sido una persona nocturna. La tranquila oscuridad de las últimas horas de la noche siempre ha ejercido un cierto atractivo en mí. Sin embargo, mi amor por la noche tomó un giro siniestro cuando me convertí en el objetivo de un acosador. Todo comenzó de manera inocente. Yo estaba en mis primeros 20 años, viviendo en un pequeño apartamento. Como cualquier joven adulto, disfrutaba de mi independencia y libertad en mi propio espacio. Pero sin saberlo, alguien me observaba, acechando en las sombras, esperando la oportunidad perfecta para atacar. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando empecé a recibir cartas anónimas. Estaban llenas de mensajes crípticos, oscuros y ominosos, como si el remitente tuviera un conocimiento íntimo de mis secretos más profundos. Estas cartas llegaban en intervalos irregulares, siempre cuando menos me lo esperaba, dejándome inquieta y paranoica. Pero eso no fue todo, la obsesión retorcida del acosador comenzó a intensificarse. Encontraba objetos extraños dejados fuera de mi puerta, a veces una sola rosa con pétalos negros, y otras veces un mechón de cabello atado con una cinta carmesí. Cada objeto parecía llevar un mensaje oculto, una amenaza que susurraba acerca de aquella presencia siniestra en mi vida. Con el paso de los días, el acecho se volvía más atrevido. Fue entonces cuando tarde una noche, escuchaba débiles ruidos de rasguños provenientes del exterior de mi ventana. Cuando reuní el valor para investigar, no encontré nada más que una oscuridad impenetrable. Era como si mi acosador se hubiera convertido en un fantasma, siempre acechando mis sueños, mientras yo me consumía con el miedo. La paranoia dominaba cada momento de mi vida, e incluso mis sueños dejaron de ser seguros. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Después de pasar tiempo con amigos, tratando desesperadamente de escapar del terror que se había apoderado de mi vida, regresaba a casa en las primeras horas de la madrugada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y yo sabía en lo más profundo de mi ser que algo estaba terriblemente mal. Luché con mis llaves, tratando desesperadamente de desbloquear la puerta principal, cuando sentí una presencia detrás de mí.
Un aliento frío rozó la nuca, enviando escalofríos por mi espina dorsal. Me di la vuelta, mi corazón palpitando en mi pecho, solo para encontrarme con una oscuridad vacía mirándome fijamente. Fue entonces que supe que tenía que defenderme. Instalé cámaras de seguridad, reforcé las cerraduras de mis puertas y ventanas, y busqué ayuda de las autoridades. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, mi acosador eludía la captura. Era como si siempre estuviera un paso adelante, burlándose de mí con su presencia. Con el tiempo, el acoso disminuyó. Las cartas cesaron, los objetos dejaron de aparecer y los ruidos de rasguños se desvanecieron en silencio. Sin embargo, las cicatrices permanecieron, grabadas en lo más profundo de mi psique. El miedo que una vez me consumía se convirtió en un compañero constante, un recordatorio de los horrores que había soportado. Hasta el día de hoy, me persiguen los recuerdos de ese periodo en mi vida. El pensamiento de que alguien podría estar observándome incluso ahora persiste en los rincones más oscuros de mi mente. Es un recordatorio escalofriante de que el verdadero mal puede esconderse en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. No sé cuál era el objetivo de aquel constante acoso, pero si su meta era sembrar en mí un constante e inseparable miedo del que ya no puedo librarme, pues lamento decir que lo consiguió.